Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al ciclo de la eficiencia energética en la vivienda. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Rubén Giner y soy el responsable del Departamento Técnico de GC Group España. Y durante esta jornada os acompañaré tomando nota de las dudas que surjan, resolviendo las que podamos y las que no las resolveremos al finalizar el curso vía email. Para realizar la formación hemos querido contar con un fabricante de gran prestigio como es Uponor, y la formación la dará Nerea Díaz, que es la ingeniera de soporte técnico y formación de Uponor España, y a la que le agradezco enormemente su participación en esta jornada. Antes de cederle la palabra, y como viene siendo costumbre, vamos a explicar en qué consiste el ciclo de la eficiencia energética. Este ciclo consiste en 15 formaciones o módulos en los que en cada uno de ellos iremos hablando de los diferentes elementos que constituyen una instalación de una vivienda en cuanto al ahorro energético se refiere. El curso se desarrollará de manera cronológica siguiendo estas pautas. Inicialmente empezamos con la aerotermia. Luego, en el mismo curso hablamos de los depósitos de inercia. La semana pasada hablamos de las bombas circuladoras. Esta semana comenzamos a hablar con la parte de los equipos de distribución, como son los sistemas radiantes. Y la semana que viene hablaremos sobre los fan coils y sobre los radiadores de baja temperatura. Posteriormente seguiremos hablando de desfangadores y elementos auxiliares como elementos de equilibrado, muy importantes, la ventilación, la recuperación de calor, hablaremos de la regulación, hablaremos de la fotovoltaica en la vivienda, de la térmica solar, hablaremos del tratamiento de agua dirigido a la parte de eficiencia en ahorro de agua, hablaremos de la iluminación y finalmente hablaremos del cargador del vehículo eléctrico. De esta manera, el que siga toda la línea formativa llegará al final con una visión muy general de los elementos de una instalación eficiente. ¿Vale? Y bueno, sin más y agradeciendo vuestra atención, cedo la palabra a Nerea y nos vemos al final del curso. Hola, buenas tardes a todos y a todas las que nos estáis escuchando. Buenas tardes también a ti, Rubén. Como os he dicho, como me ha presentado Rubén, soy la responsable de servicios técnicos y formación en el área de Madrid y de Levante. Voy a intentar hacer el curso rapidito, ¿vale? Y cualquier pregunta ya luego la vamos resolviendo. Decir también que nosotros tenemos un aula de formación online, pues si alguno quiere poner en el buscador, en el navegador, uponor.es/academy 2019, mete sus datos y podrá acceder a una formación online si también quiere hacerla de manera gratuita para seguir formándose. Un poco el índice de lo que de lo que voy a presentar a continuación va a ser un poquito la empresa Uponor, que sepáis un poquito más de la empresa Uponor y todo el respaldo que tenéis detrás. Hablar un poquito de confort térmico, que para mí es lo más importante cuando hablamos de un sistema radiante. Hablamos de las ventajas de los sistemas radiantes, en particular del suelo radiante. Método constructivo del suelo radiante con la normativa, sobre todo la 1264 y CTE, incluso alguna parte del RITE, un poquito de la nueva regulación Uponor 2020 y todos los servicios que ofrecemos en Uponor. Bien, hablando de la empresa, es muy importante a la hora de vender un sistema radiante también saber, el usuario final en este caso, pues tiene que saber también las ventajas que tiene estar en una gran empresa. Pues es una empresa que tiene una solvencia, hicimos hace un par de años 100 años, 1,1 millones de euros de ventas netas y en 2020 más o menos no hemos perdido casi nada. 26 países en los que operamos con 16 centros propios de producción. O sea, todo nuestro sistema de regulación es fabricado por Uponor. Todo nuestro sistema de paneles es fabricado por Uponor. Todo es fabricado en Uponor. Bien, un poquito todo lo que tenemos. Hoy vamos a ver la parte de suelo radiante con controles y colectores, pero sabéis todas las soluciones que tiene Uponor y si no os invito a que las veáis en la página web. Lo que os he dicho, más de 100 años, muy, muy, muy importante la solvencia de una gran empresa. No es lo mismo sacar un producto innovador y que a lo largo del tiempo se mantenga, que no hacer una rápida competencia y que no tengamos esa solvencia ni esa
detrás, que no somos uno, somos muchas personas. Luego, todo lo que invertimos en I+D+I, creo que para nosotros es lo más importante, con 5 centros de inteligencia en Europa y USA. Continuo avance, la tecnología nos come y tenemos que seguir poniéndonos al día, o sea, tenemos que seguir invirtiendo. Bien, un poquito en lo que se basa la climatización invisible. Pues, ¿por qué elegir un sistema radiante y no un sistema convectivo, que es lo que hemos tenido hasta ahora tiempo atrás? Pues porque se vio que los sistemas radiantes que nosotros intercambiamos con el entorno en un 50% aproximadamente por radiación y simplemente un 15% por convección. Entonces, nosotros intercambiamos con el ambiente más por radiación que por convección. Entonces, se planteó la idea de trabajar sobre sistemas radiantes. Y sobre todo, el concepto de la temperatura operativa. ¿Qué es lo que hace un sistema radiante? Bajar esta temperatura del aire, esas corrientes de aire. ¿Cómo? La temperatura operativa es la media entre la temperatura media de todas las superficies radiantes, en este caso del suelo, más la temperatura del aire, la media, dividida entre 2. Bien, pues entonces aquí tenemos un ejemplo. En invierno, caso 1, temperatura media radiante, 24 grados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener esas temperaturas que nos marca esta normativa del RITE? ¿Vale? 23, 25, 21, 23. Vamos a ponerle un 23 si queréis en ambos casos, o como el ejemplo que tenéis aquí. ¿Qué es lo que hacemos en los sistemas por aire? Tenemos más temperatura del aire para llegar a la misma temperatura operativa. O sea, para que esto sea lo mismo, 23, esta temperatura media en un radiador es muy pequeñita o en un split 1x1 que también de bomba de calor es muy pequeña, es muy baja. Entonces tenemos que aumentar mucho la temperatura del aire. Hay muchas corrientes de aire con los sistemas convectivos y con los sistemas medio radiantes esa temperatura del aire es muy bajita. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es aumentar este área. Al aumentar este área, esta aumenta y esta la tenemos más bajita. ¿Qué es un sistema radiante? Bueno, pues yo creo que ya todos sabemos lo que es un sistema radiante. ¿Cómo funciona? Pues al final es un conjunto de circuitos de tubería de sistema radiante por el que circula agua a baja temperatura. Vamos a ir luego capa a capa, ir viendo de abajo a arriba todas las capas del sistema radiante. ¿Qué ventajas ofrece? Esto es muy importante. No solo estamos viendo que bajamos esas corrientes de aire, ya os he explicado que al aumentar ese área, pues la temperatura del aire es menor, menos corrientes, sino que además hoy en día lo tenemos más presente. Estas corrientes de aire lo que hacen es que muevan polvo y sea menos saludable. Pues el sistema radiante es más saludable. Además, tenemos una homogeneidad de temperatura. Ahora, por termografía, os voy a poner unos ejemplos que medimos hace unos años, un ensayo. Luego, libertad de decoración, importantísimo. ¿Cuántas veces? Yo siempre pongo este ejemplo. En casa de mis padres, por ejemplo, tenía el escritorio debajo del radiador, porque no podías poner ahí, por ejemplo, el armario, porque tenías el radiador. Y luego, pues, no solo la libertad de decoración, sino el calor que recibías y la quemadura incluso de tenerlo ahí todo el rato. O sea, es importante estas ventajas. Aquí, como os he dicho, hemos medido la estratificación de esas temperaturas. En un sistema radiante, fijaos la homogeneidad que tenemos. En cambio, en un sistema convectivo, no es nada homogéneo. Tenemos una estratificación de temperaturas por termografía que es real. Hay mucho salto térmico. Y las corrientes de aire en un sistema radiante las hay, pero mucho menores. Y en un sistema convectivo, fijaos, estos choques que tenemos todo el rato, que intercambia con nosotros. Entonces, nosotros tenemos calor, sudamos, apagamos, volvemos a poner, tenemos frío, tal. O sea, todas esas corrientes más insalubles. Y además, súper importante, aumentamos esa eficiencia energética. Todo va dirigido hacia aumentar la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque sabemos que algo más eficiente significa menos consumo, pagar menos. Y además, mejor aislamos la casa.
Hoy en día creo que todo, ventanas, puertas, iluminación, todo va orientado a la eficiencia energética, menos consumo y además mayor confort térmico. O sea, creo que es la base. Bien, vamos a profundizar un poquito. Ya sabemos que tenemos un sistema radiante con todas esas ventajas y que además me ofrece una mayor eficiencia energética junto con un menor consumo. Vamos a ver cómo se hace bien un sistema radiante por suelo. Bien, esto es un poquito para que veáis la potencia en calor y en frío. Bien, en un suelo radiante en calefacción, esta es la fórmula que nos marca el CTE, ¿vale? Estas son temperaturas y este es un factor de elevación que te marca el CTE y un factor que te marca también el CTE. Y te da una potencia de 110 vatios metro cuadrado, o sea, superamos unos 100 vatios metro cuadrados. Cumplimos toda la demanda. Esto os viene bien también pues, para saber qué tipo de bomba de calor poner. Sabemos que son 100 vatios metro cuadrado, para no quedarnos cortos ni en un sitio ni en otro. Pero en frío, este sistema radiante, estas temperaturas, nos las marca que no podemos ponerla. Esta es la temperatura superficial máxima, nos la marca 29 en un suelo radiante, en calefacción, y en refrigeración nos marcan que solo podemos poner 19. Entonces, esta potencia térmica en refrigeración se queda en 50 vatios metro cuadrado. Bien, 50 vatios metro cuadrado. En Valencia, al lado de la costa, pues tenemos el factor que baja por la humedad. En Madrid, cumplimos los 50 vatios metro cuadrado, que es suficiente en un sistema radiante para alcanzar temperaturas de confort. En otras zonas habría que plantear bien tener un buen control radiante para ese control de la humedad o otros sistemas como un apoyo de techo radiante o un apoyo de suelo radiante refrigerante con fancoil, por ejemplo. Método constructivo, todo lo basado en base a la norma UNE en 1264 y el CTE, que es en lo que se basa el sistema radiante, sobre todo UNE en 1264, es lo que nos marca la normativa de suelo radiante. Aquí tenemos todos los pasos que vamos a ir desgranando desde la parte baja hasta la parte alta. El fil antihumedad, la banda perimetral y o zócalo perimetral, el aislamiento térmico, que es el propio panel, los circuitos con la tubería, la caja de colectores o el armario y el mortero. Bien, empezamos. Fil antihumedad, importante, muy importante. El fil antihumedad es una lámina de P que lo que nos va a hacer es absorber la humedad. ¿Dónde se tiene que poner? En plantas bajas y en locales húmedos. Si voy a hacer una vivienda que tiene poco aislamiento, muy importante ponerlo. Si es una vivienda de reforma, que voy a hacer voy a picar y voy a poner reforma y son menos aislantes que las de obra nueva, también. Si voy a poner suelo refrigerante, también. ¿Vale? Estos son en las que nosotros los recomendamos. Bien, en cuanto al zócalo perimetral, lo que nos marca la 1264, lo he copiado tal cual y ahora vamos a ver fotos de lo que dice, desgranándolo un poquito. Antes de la colocación de la placa de mortero, se debe colocar una franja de aislamiento periférico a lo largo de las paredes y otros elementos de construcción, penetrando en la placa mortero y firmemente fijada a la base de apoyo. Por ejemplo, marcos de puerta, columnas y rodapiés. La banda periférica debe extenderse desde el forjado soporte hasta la superficie del forjado acabado y permitir un movimiento de la placa de 5 milímetros como mínimo. La tubería debe protegerse con una vaina, un corrugado de 30 centímetros de longitud, cuando atraviese juntas de dilatación o juntas de ruptura. Vale. Esto permite al mismo tiempo gestionar la energía emitida desde el interior de las tuberías, de modo que se evite que dicha energía caliente la losa de mortero de la estancia donde existe demanda de calor y de la estancia anexa donde pueda no existir dicha demanda. Vale. ¿Qué quiere decir? Que el zócalo perimetral se coloca en todo el perímetro y elementos constructivos. Si hay una columna, alrededor de la columna.
¿Para qué? Para evitar aquí este puente térmico y que el mortero entre y raje. El faldón plástico debe quedar por encima del panel. Esto por encima. El faldón plástico por encima. Perfecto. Bien, alguna vez me habéis preguntado, ¿y si utilizamos una nave con mortero corrido donde todavía no sé dónde van a ser las estancias, ni qué va a ser salón, qué va a ser? Bien, importante. En el caso de aplicar mortero de forma corrida, ha de seguirse la metodología siguiente. Sectorizando con ladrillo tosco. En dicho ladrillo, en torno a dicho ladrillo, se colocará el zócalo perimetral. ¿Vale? O sea, hago un ladrillo ficticio, como que aquí va a ser una estancia y aquí otra. Y le pongo zócalo perimetral, porque tengo que separar mecánicamente una estancia de otra. Y si no, junta de dilatación UPONOR. También me vale. Bien, importante, zócalo perimetral. Si no pongo zócalo perimetral, me ocurre esto, no asiento y luego acabo hundido. Vale, zócalo perimetral por un lado. Junta de dilatación, importante. En el caso de utilizar morteros convencionales, las juntas de dilatación deben seguir los siguientes criterios. Las juntas estructurales se deben mantener hasta que el mortero frague y no deben ser atravesadas por los tubos de los circuitos del sistema. Se preverán juntas de dilatación para seccionar superficies de área superior a 40 metros cuadrados. O sea, si tengo un salón de 60 metros cuadrados y voy a utilizar mortero convencional, tengo que poner junta de dilatación. Y se debe prever una junta cuando un lado de un local presenta una longitud superior a 8 metros, teniendo en cuenta que la relación entre los lados sea inferior a 2:1. Vale, ejemplo, un pasillo largo, un pasillo muy largo en el que sea más largo que ancho, el doble de ancho de largo que de ancho. Pues ahí colocamos una junta de dilatación también. Importante, si no coloco junta de dilatación cuando uso mortero convencional, el mortero raja. ¿Vale? ¿Cómo se coloca la junta de dilatación? Pues, por ejemplo, esto es un pasillo y aquí la han colocado. Como antes decía la normativa, la tubería debe protegerse con una vaina de 30 centímetros de longitud cuando atraviese juntas de dilatación o juntas de ruptura. Vale, pues esta es la junta que luego se pone aquí y por ello han puesto el corrugado. Aquí igual, pasillo muy largo y le han puesto, han utilizado, en vez de la junta UPONOR, esta es la antigua y esta es la modernita, pero también me vale que pongáis doble zócalo perimetral. Este luego está puesto para poner aquí. Y lo ponen arriba para que luego lo colocan antes de verter mortero. Me vale. El caso es doble zócalo perimetral, que sea bastante, porque uno queda se cae. Dos, pues es bastante sólido y ya no se cae. También me vale. ¿Vale? Pero importante que pongamos zócalo perimetral y si hacemos mortero corrido, separemos estancias y junta de dilatación. Importante. Vale. En cuanto al panel, en UPONOR tenemos dos tipos de paneles. Panel de tetones y panel de autofijación. Todos cumplen certificado de AENOR, por supuesto. Cumplimos la normativa CTE de aislamiento acústico y aislamiento térmico. El de 19 milímetros cumple los 0,75 mínimos que nos marca la normativa y el de 34 los 1,25 mínimo que nos marca la normativa. Perfecto. Y el panel de autofijación. Panel de autofijación cumple mayor aislamiento térmico, ¿lo veis? Mayor aislamiento acústico, 22-24 el de tetones y este mayor aislamiento acústico. Perfecto. Y cumplimos aislamiento térmico. El de 25 milímetros cumple la normativa y el de 40 el de plantas inferiores, no calefactadas. Perfecto. ¿Qué ventajas tiene el tipo de panel autofijación? Primero,
aunque el panel se manche, esto me lo han dicho millones de veces, yo voy ahora todos los días y este panel le piso, y le piso igual que lo piso yo, lo pisan 100.000 personas. No hay ningún riesgo de que no siga cumpliendo con las mismas propiedades que al principio. Panel no le pasa nada porque se ensucie. El tubo lleva este adhesivo que aquí en la foto se ve perfectamente. No se mueve de manera, el tubo no se mueve de manera lateral, sino solo en vertical, cuando yo levanto y hago presión hacia arriba. O sea, que aunque le pise y le dé patadas, no se mueve. Como veis, fijaos todos estos circuitos, veis el zócalo perimetral puesto para separar estancias y en las columnas, todos los circuitos que puedo hacer y la entrada a colectores sin tener que romper panel, que supondría pérdida de aislamiento térmico acústico, y sin tener que perforar con grapas ese panel, que es lo mismo, pérdida de propiedades térmico-acústicas. Además, ¿qué puedo hacer? Más densidad de tubo. O sea, puedo hacer unos circuitos que con el de tetones es prácticamente imposible porque tengo el tetón. Estos tubos están juntos, en un panel de tetones es imposible porque tengo el tetón. Tendría que romper el tetón. ¿Vale? Entonces, cuanto más densidad de tubo, más calor y más frío. Quiere decir, más densidad de tubo, mayor potencia térmica. Muy importante. Pues esto es lo que ocurre con un panel de tetones. No he puesto estas fotos, que no son tampoco las peores, pero es lógico, quiero decir, no pasa nada, pero es que es imposible que aquí en la entrada de colectores pues no tenga que romper un poquito o no tenga que grapar. Pero todo eso hace que pierda las propiedades acústicas, aéreas, todas. Vale. Entonces, al final, tiene mejores propiedades el panel de autofijación. Además, podemos meter más tubo y podemos diseñar circuitos mucho más fácil. Pero, además, os voy a dar otra ventaja que al usuario o la usuaria final le va a gustar un poquito más. Hemos hecho un ensayo. El CLED para nosotros es el de autofijación y el NUVOS es el de tetones. Lo hemos hecho con una tarima de roble pegada. Bien, con madera para que además ahí se vea que también se puede poner pavimento final de madera, no solo cerámicos de imitación de madera, sino madera. Hemos utilizado un autonivelante porque el autonivelante tiene mejores propiedades, pero podríamos haberlo hecho con un mortero tradicional. Y hemos impulsado agua a 35-40, que es lo que recomendamos con los sistemas radiantes. 45 ya es elevado, pero bueno, 35 y 40. Y la temperatura que nos marca el RITE de confort, los 21. Perfecto. A 35 grados de impulsión, el autofijación es el azul, tarda, esto está en minutos, al llegar a los 21 grados de confort tarda casi 400 minutos. Y el de tetones, 500 minutos. 100 minutos más, 1 hora y media más. O sea, tardamos 1 hora y media más, siempre y cuando hayamos hecho el diseño perfecto, que si no lo hemos hecho perfecto con el de tetón y he quitado tubo, son 2 horas. O sea, tardamos 2 horas más, en torno a 1 hora y media, 2, en calentar la vivienda. Es bastante, 2 horas. O sea, quiero decir, alcanzamos un sistema casi tradicional con un sistema de panel de autofijación. Tardamos en muy poco tiempo alcanzamos esa temperatura de confort. Nos acercamos a un sistema convencional. No tardamos tanto en calentar la vivienda. Si alguno ha hecho alguna reforma, por ejemplo, en Valencia hace poco fui yo a una, porque también damos soporte, no solo de formación, sino damos soporte en obra, de un Minitec, que es el de tetones, pero también lo tenemos en autofijación. ¿Qué ventajas tiene la autofijación en reforma? Aquí puedo utilizar la misma tubería que en un sistema radiante, la de 16. Decir que aquí no cumplimos normativa de obra nueva, no tenemos aislamiento, tanto aislamiento térmico, pero lo que no tenemos es altura en la vivienda, por eso nos vamos a este tipo de paneles. Bien, pues como no tenemos altura, simplemente con el mismo tubo de 16 que podemos aprovechar si tenemos otras obras de
de sistema radiante convencional, pues compramos este panel que tiene 3 milímetros simplemente el panel, son 3 capas de PP con recubrimiento de fibras y tenemos 20 milímetros, 19-20 milímetros, 2 centímetros simplemente de panel con tubería. 2 centímetros. Poquísimo. O sea que con 2 centímetros más el autonivelante, que serán unos 3 centímetros en 5 centímetros, tenemos el sistema final. O sea, eso es un lujo en tener un sistema radiante en reforma. Vale, ¿qué desventaja tiene el tetón? Pues que aquí tenemos que utilizar tubería de 9,9 y eso hace que en vez de hacer circuitos grandes de 120 metros lineales, como hacemos en el de autofijación, los tengamos que hacer pues más cortos. ¿A cuánto? A la mitad, a 60. Entonces eso nos va a aumentar luego más circuitos, mayor caja de colectores, incluso tener que poner 2, pues unas desventajas. Pero sí que tenemos, por ejemplo, un acuerdo con algunas fabricantes de mortero como Weber, que simplemente pues este es un poquito más bajo. Al ser la tubería estar dentro del tetón, pues incluso más bajito que el de autofijación. Vamos, que estamos hablando de escasísimos centímetros. O sea, con nada, con dejar liso el pavimento de reforma, ¿vale? Eso sí, dejarlo más o menos igualado por todas las zonas, picar para que se quede todo igualado. Podemos poner una imprimación, si queréis, de pintura y directamente luego el panel, los paneles. No es necesario nada más. Vale, perfecto. Ya tenemos por un lado el filante humedad, si estamos hablando de frío o locales de reforma o no, que no estén bien aislados térmicamente, el zócalo perimetral, el panel y ahora la tubería. Muy importante. No todas las tuberías son iguales. Al final, no podemos coger un buen panel y luego coger una tubería mala. O sea, lo que no se ve, lo que hay debajo del mortero, lo que no se ve, tiene que ser lo mejor. ¿Por qué? Porque es lo que nos tiene que aguantar siempre. Y que sea la mejor tubería, ¿para qué? Para tener mejor rendimiento y mayores propiedades. Vale, nuestra tubería es polietileno reticulado, reticulación A, y además fabricada a 5 capas. Si os fijáis en otras tuberías, normalmente la capa antidifusión de oxígeno le han puesto una capa más, la capa P modificado. Pero ¿qué pasa? Que en obra, pues no somos los más modositos ni los más delicaditos y esa capa de P modificado se puede ir rompiendo. Entonces, ¿qué hemos hecho desde Uponor? Otra capa más, otra capa de protección exterior de P también. Entonces ya tenemos 2 capas por encima de la de barrera de antidifusión de oxígeno, que es la que nos tiene que aguantar bien. Entonces hemos hecho 5 capas. Importante que tengamos la mejor tubería, que es lo que no se ve. Esta misma tubería es la que fabricamos, por ejemplo, en sondas de geotermia. Sabéis que somos fabricantes de sondas de geotermia, que aunque allí en esa zona no se haga mucha geotermia, en otras zonas sí. Evita incrustaciones calcáreas, microorganismos, algas y lodos. No nos hace falta poner ningún antilodo al lado de la caldera. Esta tubería lleva la barrera antifusión de oxígeno que elimina todas esas microorganismos. Bien, aquí veis pues, que no necesita poner desfangadores al lado de la caldera, no necesitamos nada poner al lado del grupo de impulsión, todo protegido, 100% antidifusión de oxígeno. Son las mismas que utilizamos en sondas de geotermia, que las tenéis, y estas son las propiedades, pues si alguno quiere comparar con otros fabricantes, pues siempre podéis verlo. Módulo de elasticidad, importante, 1180. La conductividad térmica, 0,35, que otras dan una conductividad térmica menor. Y el rango de temperaturas de trabajo. Bien. Bueno, si luego queréis algo más, pues os lo especificamos, no hay ningún problema. ¿Cómo se fabrica? Esto es importante. Todas las tuberías de PEX A no son igual. La norma nos exige que para que sea polietileno reticulado de reticulación A sea un 70% de reticulación. Nosotros alcanzamos un 82-85%. ¿Cómo se hace? Esa fabricación la hacemos en un solo paso.
extruimos y reticulamos al mismo tiempo por el método Engel. No lo hacemos por infrarrojos. Por infrarrojos es mucho más rápido, pero alcanzan reticulaciones del 72-73%. ¿Es un PEXA? Sí, porque la norma elige un 70%, pero nuestra tubería siempre va a ser mejor, aunque se tarde más en fabricar, porque creemos que, como he dicho, el sistema invisible, climatización invisible, pero que sea el mejor. No queremos futuras dolores de cabeza. Vale, si pinzáis alguna tubería de suelo radiante, que puede pasar en obra que la pincemos porque hemos hecho un circuito muy cerrado, podemos aplicarle con un decapador calor y recuperarlo. Si no, vuelvo a tirar esa tubería si el pinzamiento está cerca y volvemos a tener cuando se queda así transparente es como sale de fábrica. Vuelvo a recuperar todas el estado original y las mismas propiedades. No tenéis ningún inconveniente en poder, incluso si lo utilizáis, si esta tubería es la misma que de fontanería, pero en la parte de fontanería no tenemos la barrera, porque no es necesario, no es un circuito cerrado de antidifusión de oxígeno, pero si lo hacéis podéis volver a hacer ahí una unión, o sea que la tubería se queda como nueva, con las mismas propiedades. Bien, esa tubería es la que utilizamos en el suelo radiante, hemos dicho, con barrera de antidifusión de oxígeno. En la distribución de suelo radiante he visto por ahí de mucha obra en Valencia, sobre todo, que utilizáis PPR. Perfecto, no pasaría nada, podemos utilizar PPR. Pero yo os voy a dar unas ventajas de seguir utilizando PEX a PPR. Esta es la curva de regresión del PEX que podéis encontrar en Google. Ponéis curva de regresión del PEX y os aparecerá. Aquí os he hecho un resumen. El esfuerzo tangencial lo veis aquí en este lado y aquí el tiempo. El tiempo en los 0 años, o sea, nueva, aguanta 6 megapascales a 80 grados centígrados. Y a los 50 años aguanta pues, 5 megapascales. O sea, veis que esta curva es prácticamente lineal. O sea, tenemos una tubería que a lo largo de los 50 años y 100 años tiene las mismas propiedades. En cambio, el PPR, si miramos su curva de regresión, aquí comparándolo igual a 80 grados centígrados, pero podríamos compararla a cualquier temperatura, ¿vale? Veis las inclinaciones. O sea, en el PEX son muy suaves y en el PPR, fijaos que en el tiempo cero tiene 7 megapascales, pero a los 50 años pierde la mitad. O sea, perdemos a lo largo del tiempo las propiedades. ¿Qué quiere decir? Al principio la tubería se comporta igual que el PEX, muy buena tubería, pero a lo largo de los años va perdiendo todo su esfuerzo tangencial. Además, la tubería tiene un espesor considerable y el PEX no. El PEX lo tratamos con herramientas mecánicas. PPR no. Es decir, aquí al tener mayor espesor de pared, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí os he puesto un ejemplo real que podéis compararlo vosotros, el PEX y el PPR. Me voy. Diámetro nominal 25. Si cogemos una pieza de diámetro nominal 25, tanto de PEX como PPR, un manguito, un codo, una T, me da igual, cualquiera. El espesor de pared del PPR es 3 milímetros. El espesor de pared del PEX es 2 milímetros. Es decir, en diámetro 25, que es un diámetro de distribución que podemos elegir perfectamente. No he puesto aquí un diámetro 40 ni nada, 25 real. 1 milímetro más de espesor de pared, bien, perfecto. Pero el módulo elástico, fijaos, ya es mucho menor. El PPR de elasticidad tiene 0. O tenga ahí que hacer unas curvas un poco complicadas, ojo, si tengo la bomba de calor un poco lejos, si tengo que sacar desde ahí tubos, con PPR tengo que poner ahí bastantes más accesorios. Bien, la rugosidad en el PEX es prácticamente nula. En el PPR un poquito más grande, esa rugosidad que va a hacer que poco a poco vaya teniendo un poquito de incrustación. Y eso hace que el rendimiento sea peor. El número de Reynolds, esto tiene que ver con las turbulencias y el movimiento de agua, bueno, que es mayor en el PPR, entonces está más desordenado y nos provoca un poquito más de golpe de ariete, un poquito más de ruido. Y sobre todo, pues a mí lo que me interesa, la pérdida de carga, metro columna de agua por metro,
es el doble en UPPR, o sea, tenemos mayor pérdida de carga. No podemos estar cogiendo un panel y una tubería muy eficiente para el suelo y luego poner una distribución que esté perdiendo la eficiencia y tenga mayor pérdida de carga. O sea, no tiene sentido. Y no creo yo que estemos hablando de precios tan abismales, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Certificado de garantía de la tubería de 10 años, pero como os he dicho, es una tubería que a los 50 años se comporta igual, no vais a tener ningún tipo de problema. Los 10 años es por que se hace así en cuanto a defectos materiales de cualquier otra cosa que compremos. Es normativa que hay. Vale, tubería. ¿Cómo diseñar los circuitos? Perfecto. Importante, para la tubería de 16, circuito máximo 120. Para la tubería de 9,9 del Minitec, 60. Y encima tenemos que cumplir una relación 1:4. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un baño de 20 metros lineales de tubería, el circuito más grande puede ser 4 veces mayor. 20 por 4, 80. El circuito mayor puede ser de 80 metros lineales. No puedo hacer uno de 110 y uno de 20. Por eso es importante también el panel de autofijación, porque puedo poner más densidad de tubo y puedo hacer circuitos de 30 metros. Si hago circuitos de 30 metros, ya puedo irme hasta los 120. Si hago circuitos de 25, 100. Esa es la media. ¿Por qué? Porque si no, hidráulicamente van a estar descompensados. Eso es importante. La distancia entre un tubo y otro, entre ida y retorno, pues 15 centímetros. Y en baños, pues puedo meter un poquito más de densidad de tubo porque queremos más rapidez en, calentar y además que el baño, al ser una estancia tan pequeña, porque entre que le quitamos la parte de bañera y o ducha y alguna otra parte también del baño, pues se nos queda muy poco. Entonces, para poder llegar a esa relación 1:4, puedo meterle distancia 10. ¿Vale? ¿Cómo saco esos metros de longitud? Os he puesto un ejemplo. Un salón de área, 15 metros cuadrados. Entre el paso, en metros, todo el metro. 0,15, porque os he dicho que el paso tiene que ser de 15. Pues 0,15 en metros. Si esto lo meto en metro cuadrado, esto en metro. Misma unidad. ¿Qué me sale? 100 metros de longitud. Pues ese salón puedo hacerlo con un solo circuito de 100 metros. Si me saliese en 130, sé que tengo que hacer 2 circuitos, porque el máximo es 120. ¿Vale? Esto os lo tenéis que anotar como tarea vuestra, que no quiero ver circuitos mayores de 120 ni desequilibrados hidráulicos. ¿Cómo hacerlos? Pues los suyos en espiral. Si no podemos, en doble serpentín. No pasa nada. Pero lo suyo es así, en espiral. Perfecto. Caja de colectores. Bien, la caja de colectores. Esto es lo que yo he ido viendo. Bueno, estoy peor. A lo largo de las obras. He puesto unas imágenes pues, para que yo creo que con imagen se ve todo más sencillo que escuchándome todo el rato. Pues un desastre. Circuito sin identificar, sin cabezales, y de retorno no sabemos cuál es, no nos deja espacio para la caja, una serie de cables por aquí que no tienen sentido. O sea, imaginaos que vosotros os compráis una casa y vale que el usuario no tiene por qué abrir la caja de colectores, pero imagináis que tenemos esto. O sea, no podemos permitir tener esto. No trabajamos solo para nosotros y que nosotros nos entendamos. Tenemos que estar todo inteligible y que sea correcto. ¿Qué hemos hecho desde Uponor? Y además con el proceso este de industrialización. Cajas premontadas, listas para instalar en obra. ¿Cómo? A medida. Montadas y cableadas. Simplificamos la tarea de montaje por vuestra parte. Reducimos las incidencias de me falta un cabezal, ahora qué hago porque se me ha olvidado el hueco de la caja de colectores. Optimizamos el personal y los tiempos, o sea, mucho más rápido, no tengo que colocar nada. Mejora la apariencia final de la instalación y logra esa satisfacción de usuario que es hacia donde todo se dirige. ¿Qué necesitamos saber para pedir estas cajas de colectores? Esta caja de colectores, según se mira de frente, además trae un nivel
no por caprichos, sino porque no sé por qué, pero imaginaos ir al Museo del Prado y ver la caja torcida. Pues todo lo ponéis un poquito torcido. ¿Vale? Pues es importante colocar las cosas bien. ¿Qué necesitamos saber? Importante. La ida son los caudalímetros, por eso están en rojo. El retorno, el cabezal, por eso está en azul. La ida, si no la compramos premontada, se pone abajo, porque no puede haber, por reglamento de baja tensión, nada eléctrico por debajo del agua. Repito, caudalímetro abajo, impulsión. Retorno, arriba, cabezal. Vale. Esta caja que tiene 2, 4, 6, 8 salidas a izquierda y de diámetro nominal 25. Así necesitamos pedirla. Y con regulación inalámbrica, en este caso, esta es inalámbrica. Perfecto. Podemos pedirla de 6 cabezales a izquierda, 25 sin regulación Uponor. Perfecto. A derechas, como queramos. De 3 salidas con cabezales a 230. Tenemos cabezales a 24 voltios o a 230. Es importante poner cabezales en todas las estancias. Yo he visto que hacéis lo típico de quitar cabezales. Yo quito cabezales porque la bomba de Daikin me pide un caudal mínimo de 15 litros. O sea, quitar cabezales significa que ese circuito se queda siempre abierto, que esa bomba nunca va a parar. Si nunca para esa bomba, voy a tener consumo innecesario. No tiene sentido. Además, siempre va a estar ese circuito abierto e imaginad, como me ha ocurrido a mí, que era un baño que atravesaba la habitación. Siempre estaba esa habitación ardiendo, aunque a lo mejor fuese un despacho. O sea, sin sentido. Si queremos que esa habitación, que si necesitamos recircular agua, lo que hacemos es ponerle que con nuestro sistema de control que tenemos ahora inteligente, bypass. Y entonces ya recircula caudal. O sea, lo que no podemos hacer es hacer cosas sin sentido que pidan esa eficiencia energética y ese confort. O sea, tener una habitación siempre caliente cuando yo no quiero, no es confortable y que la bomba nunca pare, no eficiencia energética no tiene. Esas cosas son las que tenemos que evitar. Este año las hemos sacado dúo. ¿Qué quiere decir? Porque por un lado recibís la caja y por otro lado las tripas, como digo yo. ¿Por qué? Porque a veces nos han dicho que en obra pues se lo roban. Bien. Esta sería de 4 salidas a derecha, diámetro 32. Con regulación cableada. Importante, la clavija viene con un enchufe electrotérmico. Lo suyo es que siempre pongáis un enchufe vosotros en la caja de colectores. Pues si no, con una clemita me vale. Pero lo que no podéis hacer es cortar, seccionar la clavija de la caja de control. Eso hacéis que pierda la garantía. Lógico, ¿vale? No podemos manipular los elementos de cómo vienen. Los cabezales vienen semiabiertos. ¿Para qué? Para que la bomba no pueda tener problemas de la bomba de secundario. Entonces, lo primero que hacen es abrir esta parafina que lleva dentro, sube y esto blanquito se ve un poquito más. Y una vez que esté abierto el cabezal, podremos regular estos caudalímetros. ¿Vale? Importante, sectorizar y ubicar bien la caja de colectores. Esta caja de colectores tenemos que ubicarla bien. Yo he visto muchas veces que esta caja de colectores la metéis en el baño. Si ya de por sí el baño tiene pocos metros y le pongo la caja de colector al lado, me va a ser más difícil cumplir la relación 1:4 que os he dicho antes. Y a lo mejor el salón, que está más lejos, se me queda ya muy grande y tengo que hacer un circuito más y pedir una caja de colector un poquito más grande. Y a lo mejor no tengo tanto espacio en ese armario donde, por ejemplo, la voy a poner o en ese pasillo, o no me interesa pedirlo de una salida más porque o sea, es importante. Primero nos sentamos, decidimos dónde poner la caja de colectores. Pasillo siempre mejor y ya distribuimos. Vale, llenado y prueba de presión. Importante, siempre hay que cumplirlo porque la normativa así lo exige. Llenar circuito a circuito purgando el aire. Prueba de estanquidad. Prueba norma A. La tenéis, la podéis encontrar en el RITE. Lo que nos marca.
es la primera media hora, como veis aquí este es el tiempo y esta es la presión. Llevarlo entre 4 y 6 bares, recomendamos nosotros el PEX, y ver un poquito cómo va la presión. Si cae mucho, pues si esta presión baja muchísimo es porque hay una fuga y enseguida lo veis. Si no, luego después de esos 30 minutos lo ponemos en presión de trabajo, bar y medio 2, para ya luego verter el mortero y todo. Si lo seguimos dejando en esos 4 o 6 bares, el PEX sigue expandiéndose, que vosotros lo sabéis con la máquina expandidora lo que hace, y luego le cuesta más recuperar esa posición y crea bolsitas de aire. Entonces lo suyo es tirar la primera media hora entre 4 y 6 bares. Si no hay ningún problema, lo dejo en presión de trabajo. Vale, morteros, importante. Importante lo de los morteros. La norma, os he puesto normativa, ¿vale? Porque es importante que la conozcáis. No se usan mezclas que hagan subir más de un 5% de aire dentro de la placa de mortero para evitar pérdida de fuerza. La norma 1264 tan solo especifica que la resistencia a la compresión sea de 20 newton milímetro cuadrado tras 28 días de la aplicación. Podemos elegir nosotros el tipo de mortero. Y cumplir además que la cantidad de agua, de humedad, sea inferior al 2%. Vale. Cuando vertemos mortero, importante cubrir los huecos de ventanales y evitar la exposición directa al sol. Los fabricantes de mortero además os lo dicen. No tirarlo en temperaturas de 30 y pico grados. Que en Valencia muchos días hace tanto calor que cojo con la tirada en los morteros. ¿Vale? Aún así, esto el fabricante del mortero os dará mejor servicio que yo. Yo simplemente os pongo la normativa, lo que nos dice. ¿Qué mortero elegir? Podemos elegir un mortero tradicional y un mortero autonivelante. Lo importante es el espesor de ese mortero. Ese mortero es el que nos va a hacer de sistema inercial. ¿Qué mortero recomendamos nosotros por encima del tubo? O sea, tenemos el panel, el tubo de 16 y por encima de ese tubo, si es un mortero tradicional, entre 4,5 y 7, nosotros el fluido que os hemos dicho que es 0,3 cada 50 kilos, está hecho para una altura de mortero de 5, es lo que nosotros recomendamos siempre, 5. Que se nos va un poquito a 6, vale, pero cuanto más mortero tengamos, incluso si lo estamos haciendo en frío, que tenemos 50 vatios metro cuadrado solo de potencia térmica, si tenemos mucho mortero encima, pues le va a costar más. O sea, ojo con estas inercias. Y si tengo mucho mortero también, yo a lo mejor le pongo de temperatura que quiero 22 grados y se me sube a 24. Y esos 2 grados parece que no, pero en un sistema radiante es mucho. O sea, hay que tener una altura de mortero ideal de 4,5-5 centímetros. ¿En un autonivelante? Pues lo podemos bajar a 2-4 centímetros. ¿Por qué? Porque lleva una base de anhidrita que aumenta esa conductividad térmica, fijaos, al doble. ¿Qué desventaja tiene este mortero tradicional? Que tenemos que poner las juntas que os expliqué al principio, cada 40 metros cuadrados o en pasillos muy largos. En el autonivelante no es necesario. Importante, el fluido. Si hago un mortero muy arenoso, voy a tener mucho aire y el aire es un gran aislante. Si tengo un espesor de mortero tan pequeñito, hacer que se raje. ¿Y que se raje qué significa? Que no tenga una conductividad térmica adecuada. Esto es un mortero autonivelante. Allí en Valencia además lo ponéis mucho y es fantástico las propiedades y todo lo bueno que alcanzamos. Esto es un mortero tradicional mal echado y yo creo que aquí no tenía bien el zócalo perimetral. Todo esto luego se puede transmitir incluso al solado. Este mortero no está bien echado y lo que hace es estos huecos de aire hacen que se puedan propagar esas grietas. O sea, todo eso hay que tener en cuenta que todo esté perfectamente ejecutado. Incluso yo lo he visto en los pavimentos finales, ese agrietamiento por culpa ya del mortero. O sea, si elegimos hacemos una buena ejecución de suelo radiante, también hay que saber que el espesor de mortero y el tipo de mortero es importante. Pues pongo aquí ejemplos que he ido viendo de obras para que veáis que pues, no pongo juntas de dilatación y me ocurre esto. Tengo poco espesor de mortero y me ocurre esto. O sea, quiero decir,
hay que hacer bien las cosas. Os pongo estos ejemplos para que no lo hagáis. Vale, perfecto. Como os he dicho, la humedad es importante que tenga menos de un 2% después de 28 o 30 días. Este sería el protocolo de secado en base a esta normativa. Caso más restrictivo es en pavimentos de madera, pero bueno, también se puede poner madera con un sistema radiante. Entonces, pues aquí tenéis el protocolo de secado y ya lo sabéis. Estos serían los grados a los que lo tengo que ir poniendo. Si alguno necesita conocerlo más profundamente, esta es la normativa. Importante, cuando me dicen, ¿puedo elegir? Cuando hablamos de madera, sobre todo, si hablamos de un cerámico, no hay ningún problema. ¿Puedo elegir esta madera de...? Perfecto. Os voy a hacer chequeo para que vosotros lo sepáis y sepáis si puedo elegirlo o no. Lo importante es que la resistencia térmica total de todo lo que haya por debajo sea menor que 0,17. Aquí os he puesto un ejemplo. La tubería, la resistencia térmica total es esta. La losa del mortero aproximadamente son estas. Las maderas las recomendamos, o sea, si sumamos esto, pues tenemos ya estos 0,02, 0,0307. Vale, 0,03. Nos falta muchísimo para llegar al 0,17. Perfecto. Las maderas nosotros las recomendamos pegar. El adhesivo bajísimo, 0,08. Tenemos mucho margen para elegir bastantes maderas. Por ejemplo, madera de roble de 18. Nos da 0,10, que es muy poquito. Pues entonces nos quedan 0,14. Nos vale. Nos valdría madera de olivo. También es menor que este 0,10 incluso, pues nos vale. La de haya roja también. Menor que este 0,10. Perfecto. Caoba también. 0,173, estaríamos hablando de esto. Aliso, 0,1245 también, porque sumamos 0,2 más y se nos quedaría en 0,16. Perfecto. Todas estas que os he puesto cumplen la resistencia térmica total menor de 0,17. O sea, hay muchas, hoy en día, muchísimas maderas que se pueden poner en sistema radiante. ¿Siempre mejor un cerámico? Claro, porque la madera es tiene menor conductividad térmica con cerámico, pero que no se descarte. Siempre y cuando hagamos estas comprobaciones y vaya pegada. Vale, un poco las conclusiones de lo que es el diseño de los circuitos de suelo radiante antes de entrar rápido en regulación. La madera es perfectamente compatible. Los sistemas de paneles lisos son un 25% más rápido. Os he puesto el ensayo que hicimos. El contacto de tubería con mortero es mayor, por eso tenemos mayor densidad de tubo y es más rápido. Los morteros autonivelantes en base de anhidrita facilitan la transmisión de calor, el doble, lo habéis visto. Menores espesores de mortero facilitan el equilibrio entre velocidad e inercia del sistema. Mortero autonivelante nos da muchísimas más ventajas, además de las juntas, etc. Y en menos de 24 horas se alcanza el confort térmico de los 21 grados que nos marca el RITE. Espesores de mortero. Razones por las que la instalación no funciona. Espesor de mortero excesivo, lo que os he dicho. No controlar la inercia térmica, un horror. Mezcla indebida del mortero. Que tenga mucho aire, que es un aislante, al final nos hemos cargado toda la conductividad. El mortero corrido sin ausencia y en ausencia de juntas y zócalo perimetral. Ausencia de aditivo. No se han tapado los huecos para las corrientes de aire. No se ha elegido el pavimento adecuado. No se han instalado juntas de pavimento. Existe humedad en la solera. No existe una correcta unión entre solera y pavimento. En la madera pegada, por ejemplo. No existe un sistema de seguridad y control. Una puesta en marcha piñón. Vale, ya hemos visto cómo se ejecuta un poquito con la normativa 1264 que nosotros tenemos que cumplir. Pues vamos a ver los sistemas de regulación UPONOR. Tenemos en base a la regulación termostática o en base a la temperatura exterior y temperatura del agua de impulsión. Decir que todos nuestros sistemas de controles matrix llevan un autoequilibrado implícito, que es un control inteligente, lo que hace es adaptar a los cambios que tenemos en nuestro sistema. Por ejemplo, que yo pongo, explicado un poquito para que lo entendamos. Si yo siempre tengo una habitación más al norte, que siempre arrancaría primero ese cabezal electrotérmico, pues lo va registrando en la SD y en su sistema de control. Lo va registrando y ve que tiene una inercia térmica, por ejemplo,
que se eleva 2 graditos, pues lo va registrando. Y entonces corta un poquito antes, se anticipa esos cortes y da demanda primero a la habitación que están orientadas más al norte. O sea, se anticipa, es un control inteligente. ¿Y qué hace eso? Pues que no tengamos estos picos, que no llego a 22 grados y corto, que luego lo pongo, que luego lo corto. O sea, es como un sistema inverter, va modulando y no tengo esto de energía perdida, lo voy ganando. Smatrix Pulse es la regulación de este año. ¿Qué tenemos? Un acceso solo con termostatos, como siempre hemos tenido. Luego le podemos acoplar un módulo R208 y poder conectarlo al router y ya tener acceso a la nube con Google Alexa y Google Home Assistant y a través del móvil. La tenemos cableada, como siempre, regulación cableada con cable bus. Podemos tener solo termostatos y después ofrecer, si queremos, a esos usuarios un plus, que es poniendo este módulo R208, ya luego tendríamos conectividad por móvil. Perfecto. O regulación inalámbrica. ¿Qué ventajas tiene la regulación inalámbrica? Los termostatos, como siempre, y luego con el R208, que lo podemos ofertar después, eso no cambia. ¿Qué ventaja tiene simplemente con respecto a la regulación cableada? Con la regulación inalámbrica le podemos asociar inalámbricamente un relé y este relé me haga de apertura de fan coil. O sea, puedo asignar una zona, por ejemplo, salón, le asigno un cabezal más que sea este relé controlado por un termostato y cuando el suelo radiante no llega a esa temperatura de frío que yo le he marcado, me arranque el fan coil. Es la ventaja que tiene el sistema inalámbrico respecto al sistema cableado. Pues bueno, esta es la app que hay por móvil. Nos da información del tiempo para adelantarnos y anticiparnos a las temperaturas operativas nuestras. Podemos cambiarlo a modo frío o calor. Si no hacemos el cambio frío-calor, lo tenemos que hacer con un interruptor a través de nuestra caja de control. Tenemos también control de la bomba, en este caso poner siempre bomba de calor aerotérmica. En las matriz, ¿vale? Una salida tenemos. Y pues bueno, todas las habitaciones con la temperatura que hay y la que yo voy queriendo. Puedo hacerme un perfil eco, bueno, sin más. Esto sería un poquito más, pues, también para el usuario. Ventajas que tengo con la app, pues que si tengo, por ejemplo, 2 plantas y 2 bombas independientes, con cablear una de las cajas, pues la otra le puedo poner que es control en vez de individual, un control común, que sea la misma aerotermia la que va a las dos y no necesito cablear las dos Matrix. Con cablear una, luego le pongo que es común y ya me vale. O sea, tengo una serie de ventajas. Puedo hacer un perfil eco, me saltan alarmas, preferencias de usuario, configuración de la cuenta y acceso a la nube. El modo de cómodo confort, bomba común individual que os he dicho, configuración de relés, bypass, lo que os comenté para los caudales, configurar el autoequilibrado, que es el control inteligente que se anticipa a los cambios y nos hace un poquito un control de la vivienda. Y lo podemos conectar a Google Alexa y a Google Home. Bueno, decirle, ya hemos probado algunos. Yo, por ejemplo, lo he probado en casa, pues Alexa, dime qué temperatura hay en el salón, súbeme 2 grados, todo eso es fácil. Sin más. Vale, eso es en base a la temperatura, simplemente un control sin tener en cuenta la humedad. ¿Qué es importante si hacemos un suelo radiante en zonas, por ejemplo, del interior de Valencia, en el que pongamos, por ejemplo, un suelo radiante refrigerante, ya que es el mismo sistema, pues hacerlo refrigerante. Y lo que tenemos que hacer es tener un control de la humedad relativa importante. ¿Cómo? Con nuestros termostatos al 70% de humedad nos van a cortar, pero lo que haría es, si no llego a esa temperatura, corta y ya está, para que no tengamos piscinas en casa. Luego también podemos hacer con el control inalámbrico lo que os he dicho, un control de la humedad relativa y ponerle un fan coil o un deshumidificador. Perfecto. Vale, pero seguimos sin tener un control exhausto. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos?
un cálculo del punto de rocío. O sea, saber cuál es el punto de rocío donde va a haber humedad y poder tener independencia en cada zona y poder controlar y llegar a esas temperaturas más eficientemente. ¿Cómo? Con Smatrix Move Pro. Para este sistema, necesito sí o sí que sea cableado con la Smatrix Base Pro, la antigua. O sea, esto sería con la regulación antigua, que la seguimos teniendo en tarifa, no es que es antigua, sino que es la de KNX, la de domótica. Y lo que hacemos es cableado y con la Move Pro nos anticipamos a configuraciones independientes y tenemos un control todo el rato, lectura de humedad relativa. Un control muy, muy inteligente que lo podemos también tener con deshielo y control de agua caliente sanitaria. Yo os recomiendo, alguna obradita tenemos, que estamos cerrando ahora, que si alguien tiene algo más específico, pues que lo pruebe y que lo chequee. ¿Qué es lo que tenemos? Sondas exteriores, también le asociamos un termostato público para que nos vaya registrando temperaturas y tenemos también una válvula mezcladora de 0,10 voltios, las bombas de impulsión en cada zona. Es un control muy, muy, muy bueno. Incluso ya le podemos meter los fan coils y tenerlo todo controlado. Es un control muy, muy bueno y que os animo a que alguno lo instale. Bien, también decir que en Uponor tenemos grupos de impulsión. Tenemos un portfolio importante de grupos de impulsión. Aquí os he puesto uno pequeñito con bombas Willow de caudal variable. Es lo que trabaja bien un sistema radiante. Y estas, por ejemplo, de hasta 400 metros cuadrados. Tenemos de 120 metros cuadrados, pequeñitas, con su retorno y su válvula termostática, o más grandes. Importante, muy bien hecha esta instalación, una aguja hidráulica. Necesito siempre, desde la producción hasta el sistema radiante, si pongo una bomba, un separador hidráulico, ya sea un depósito de inercia o una aguja hidráulica. Yo los he visto que hay bombas, sino que trabajan en seriadas y cada una sin sentido, ¿vale? Es importante un separador hidráulico. Vale, conclusiones que tenemos. Mayor confort térmico. Para mí es muy importante lo del confort térmico. Ese equilibrio de temperaturas. ¿Vale? Que tengamos un equilibrio de temperaturas ideal. Menor consumo. Al final, hacia lo que vamos orientados es a esa eficiencia energética, no tener temperaturas elevadas sin sentido, estar pagando más sin sentido, y utilizar fuentes de energía renovables que nos van a ahorrar a nosotros. Con ese bajo coste de mantenimiento. Un suelo radiante, muchas veces me lo han preguntado, los mantenimientos que podemos tener. O sea, un sistema radiante, si hemos elegido tubería Uponor y hemos elegido panel Uponor, que estamos hablando de lo que os he dicho, lo que no se ve, lo mejor, al final esos rendimientos son altísimos y esos mantenimientos son reducidísimos. Si hemos hecho una mala instalación, pues al final vamos a pagar más mantenimiento, más todo, si no tengo una buena regulación. Importante, regulación. Hay muchas veces que en Valencia me lo he encontrado. Un solo termostato para toda la zona. Es importante. Esto voy aquí atrás. Termostatos. Aquí hay diversos termostatos. Os he puesto este que es más finito y más bonito que tenemos, que es el último, pero podéis utilizar cualquiera, me da igual. Pero lo importante es zonificar. O sea, el RITE nos marca que no podemos tener un solo termostato para toda la casa. Pero es que no solo es eso. Bien, planteemos. Si utilizo sistema radiante refrigerante también, yo tengo que cortar esa humedad en baños. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nos bañamos, esa humedad relativa aumenta, entonces yo necesito anularlo. Necesito un termostato en baño que sea programable o la app con este módulo R208 para decirle, ojo, ese termostato, anúlamelo con frío. Vale, pero no solo eso, sino que si solo tengo un termostato para toda la vivienda, yo no tengo el mismo sensación térmica de calor que un despacho. Y en un salón, por ejemplo, que hay más carga latente,
que nos juntamos más, encendemos en la tele, todas esas cargas, no necesita tanta demanda térmica como pueda necesitar una habitación que no está ocupada todo el día. O si está la orientación una más al norte, no necesita más temperatura que otra. Entonces, es importante zonificar. Si nosotros no zonificamos nuestras estancias, al final lo que estamos haciendo es perder toda esa eficiencia energética, porque voy a tener que tenerlo más elevado para a lo mejor la habitación de la esquina, que es muy fría, tenerla bien. Y en las demás no tengo ya el confort térmico, porque tengo más calor. Es decir, muy importante zonificar. Fijaos que en el coche ya tenemos el bizona, que estamos sentados uno al lado de otro. ¿Por qué? Porque no tenemos esa misma sensación de confort cada persona. Importante. Vale. ¿Qué más? Voy un poquito para adelante. Un poquito todos nuestros servicios que ofrecemos en Uponor. Si tenemos un proyecto, por ejemplo, de reforma o necesitamos saber, yo os animo, también tenéis en la página web de Uponor, podéis hacer vosotros las estimaciones. Las estimaciones, hay una web de estimaciones que lo que podéis hacer vosotros es saber cuántas salidas necesito para los colectores o cuántos circuitos necesito hacer. No obstante, nuestra oficina técnica, o si es una cosa sencillita, nosotros lo hacemos. Si necesitáis un techo, como hace poco me estuvo preguntando mi comercial Carlos, que lo conoceréis muchos de vosotros, porque una terraza tenía un buen suelo y querían, al final han cerrado esa terraza y van a poner un poquito de techo. Pues si es algo más específico, lo hacemos y no hay ningún problema. Nuestra oficina técnica os lo hace gratis. No hace falta que luego os comprometáis a ponerlo. Luego nosotros hacemos la ejecución de obra, por ejemplo, si es una vivienda unifamiliar, pues con una visita más que suficiente para que el usuario o la usuaria se quede tranquila como que estamos certificando que se ha instalado correctamente. Pero si es algo más diferente o que tengáis dudas, pues por ejemplo el Minitec que fui a ver, pues se ve y se plantean dónde poner la caja de colectores, dudas de obra. O también si es una obra, viviendas en altura, por ejemplo las de Iberdrola que se han ejecutado con nuestro material, las del Reino de Valencia y en el centro de Valencia, pues se hacen 3 visitas. Una de al principio de replanteo, otra de asesoramiento técnico de seguimiento, como que se está ejecutando bien, y luego una ayuda para que lo pongáis en marcha. Pues hacemos un chequeo de algunas, si son, por ejemplo, 100 viviendas, pues os damos algunas. No obstante, también si alguno, yo bajo todas las semanas de una semana al mes, si a alguno le pilla que lo necesita hacer urgentemente, aunque luego haga yo la visita, tenemos, y aprovecho desde aquí a decirlo, vídeos en YouTube en los que salgo yo y mi departamento, poniendo en marcha los sistemas de control nuestros con los termostatos. Muy sencillo, emparejarlos. Importante, me olvidé decirlo, en la caja de colectores nombrar cada circuito. Súper importante que los cabezales estén nombrados. Porque solo los cabezales, olvidad de los termostatos, porque ese cabezal luego lo vamos a asignar a diferentes termostatos. O sea, ese cabezal tiene que estar nombrado sí o sí, no se nos puede olvidar. Una vez que pongamos la cabecilla, ponemos salón. ¿Vale? No obstante, nosotros tenemos unas pegatinas que luego le llevaré a Rubén para que las peguéis luego en la tapa de colectores y el usuario siempre lo tenga ahí, pues si dentro de, sepa Dios, 20 años, pues ya ni siquiera estaremos trabajando en el sector, pero que sepa el que lo vaya a solucionar si hay alguna incidencia, qué es cada cosa. Y luego también decir que tenemos apoyo de SAT, de instaladores, si necesitáis que el proyecto lo haga si nos está viendo algún, por ejemplo, arquitecto que necesita todo el completo, pues también tenemos instaladores oficiales de Uponor para todo el pack. Deben decir que tenéis todo, o sea, que no tenéis el respaldo de una persona, sino que tenéis mucho detrás, que os apoyéis en nosotros, que para eso nos tenéis. Pues todos los informes técnicos que hemos ido haciendo, que tenemos termografía infrarroja, si alguno necesitáis, porque alguna estancia dice que hace mucho calor, que hace mucho frío, que puede ser que haya intercambiado algún circuito, pues eso os digo que es muy importante nombrar el cabezal, pues vamos con la termografía
y vemos qué puede pasar. Y los informes para que los usuarios se queden tranquilos de que está funcionando todo correctamente. Bueno, decirnos que nos sigáis un poquito en redes sociales también, en LinkedIn, que también estamos haciendo alguna webinar por parte de Uponor. Los vídeos que os he dicho de YouTube os ayudan mucho, sobre todo a los instaladores. Y aquí os dejo mi correo por si necesitáis que os amplíe algo más o alguna pregunta más. Más, intenta hacerlo rapidito, si entra en tiempo. Pues sin más, Rubén. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy, muy completa la formación, la verdad. Yo creo que ha quedado muy claro el funcionamiento del Sol Radiante. Y nada, lo único agradecer a todo el mundo la asistencia y daros las gracias tanto a ti como a Uponor por haber estado en esta jornada. Gracias y nos vemos en siguientes formaciones.